¿Cómo están, señores? El himno es muy bello, ¿verdad? Nos ha dado un coro tan bueno y sobreabunda el agradecimiento hacia Dios. Hoy vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el 1 al 14, vamos a ver. Segunda de Reyes, vamos a buscar. Si han encontrado, vamos a leer. Naaman, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: se rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, en la Biblia oímos en gran manera cómo Dios platica con el hombre. Dios le dice a Abraham: tu esposa Sara, no le digas Sarai, sino que será Sara. Él tendrá un hijo. Abraham, ¿qué le dice? Pero es una persona de 100 años, ¿cómo va a tener un hijo? Sara tiene 90 años. Siempre cuando leemos la Biblia, la plática entre el hombre y Dios, siempre el hombre tiene un pensamiento distinto, eso podemos sentir. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: hoy me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro, ¿qué le dice? Voy a morir por usted, Señor. Ni muerto voy a negar a usted. Cuando buscamos la Biblia y vemos la Biblia dentro de la plática de Dios y el hombre, ningún hombre tiene un corazón igual a la de Dios. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te enviaré a Egipto y haré para que salves a mi pueblo Israel. ¿Qué le dice Moisés? ¿Yo qué soy para que vaya junto al faraón a salvar a Israel?
Cuando leemos la Biblia, siempre medir la plática de Dios y el hombre desde el inicio. No podemos buscar en ningún lado una plática que tenga un mismo corazón con Dios. Así, si lo ha escrito la Biblia, mi pensamiento también es distinto al pensamiento de Dios. Y si lo ha hablado de esta manera, el pensamiento de ustedes es distinto al pensamiento de Dios. Yo en el año 1962 he vivido el periodo, pero el más difícil. Haga lo que haga, nada me salía. En ese momento yo tomé el examen para ser soldado técnico. Era en el año mayo. Y me dijeron para que haga el control físico en el hospital de Daegu, clínica, oftalmología, otorrinolaringólogo. Yo me fui a tomar todos los exámenes. Al último fui junto al dentista y yo veía cómo el soldado firmaba. En mi tarjeta era distinto. Era un secreto, parecía un código. En ese momento mi diente anterior estaba un poco roto. Yo podía sentir de que había reprobado y veía la tarjeta del amigo que estaba al lado. A ver, muéstrame tu diente. Sus dientes estaban perfectos. Y yo dije, yo reprobé. Fui junto al soldado. Se rompió un poco mi diente. ¿No me podría usted aprobar? ¿Por qué usted quiere venir al cuartel? Dentro de poquito va a salir. Sí, la carta de servicio obligatorio. No, yo tengo que ir. Él se puso serio. Por más que yo renuncie a mi trabajo, no te puedo aprobar. Tu diente anterior obviamente se ve. ¿Cómo te voy a aprobar? Si fuese diente que está adentro, yo sí te aprobaría. Yo, después de que había reprobado en el colegio técnico de sargentos, porque nada me sale. Yo en el año 1962, hasta aquel momento era un don nadie. Realmente era un don nadie, pero pensé que yo era inteligente, pensé que era una persona bastante buena. En el año 1962, en mayo, Dios a mí me dijo, tú eres un don nadie, tú eres el más necio del mundo. Exactamente, Dios me enseñó eso. En ese momento, yo lo que experimenté, todo lo que yo había hecho, nada había salido, yo había fracasado en todo. Mi padre, mi tío, en Japón, él quería llevarme a mí. En aquel momento casi aprendí todo el japonés. Ya me olvidé todo, pero en aquel momento yo había aprendido todo el japonés. Había un problema entre países en aquel entonces. No pude hacer el japonés, no pude ir al Japón. Nada me salía. Haga lo que haga, nada me salía. En ese momento ¿en qué puedo pensar? Si lo hago conforme a mi pensamiento, yo voy a fracasar. Todo lo que yo hice hasta ahora, he fracasado. Exactamente yo llegué a entender ello en el año 1962, desde mayo hasta octubre del año 1962. Durante 5 o 6 meses, Dios a mí. Mira, esto fracasaste. Tú tenías convicción, esto te fue mal, esto también te fue mal, aquello también. Todo lo que yo hacía, podía ver que era un fracaso y eso me enseñó el Señor. El hijo pródigo, cuando fue a la casa del padre, el hijo pródigo se puso a pensar, padre, realmente con un carro elegante, ¡pam, pam! Quería bocina, papá, yo vine. Padre,
¿Usted quiere subirse a mi carro? ¿Usted quiere que le muestre la casa donde yo vivo? Y con el carro llevando a su padre. Cuando entra en un gran mansión, en el portón. Padre, tengo que ir a 2 kilómetros para llegar a mi casa y ese pez trajimos de África y todo lo que está en el jardín trajimos del exterior. Esa pintura que está en mi casa es de la Edad Media y es millones de dólares cada pintura. Padre, venga hacia este lado y con el bote y podemos subirnos en el bote y por el otro lado podemos subirnos en el avión. Seguramente el hijo menor así quería realmente actuar delante del padre, pero no era ese hijo realmente que se divierte, que es lujoso. Ante Dios no era ello, sino que para Dios era ese hijo que fracasó, que comía de las algarrobas de los cerdos. ¿Y qué dice? En la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre. Cuando leemos la Biblia, Dios realmente cocinaba kimchi. Señores, a los coreanos les gusta el kimchi. No se puede hacer simplemente la colchina cuando vivía en Kimchi. Mi esposa estaba muy ocupada. Fue a Seúl. Yo estaba una semana solo. En ese momento había alguna señorita en la iglesia. Me dijo, evangelista, y me hizo kimchi. Yo estaba muy agradecido. Pero no sé cómo ellas cocinaron. Sí, por un lado el nabo se estaba pudriendo, por otro lado estaba bien fresco. Mi esposa, miró aquello y se sonrió tanto. Yo no sé cómo puede hacer ese doble trabajo. Un lado estaba fresco, el otro lado podrido. Cuando uno quiere cocinar kimchi, debe salzonar con la sal, la colchina y debe hacerle perder toda la fuerza a la colchina. Tiene que dejarle realmente para que no tenga ninguna fuerza, porque si no es así no entra en la boca. Debe realmente perder toda la fuerza para hacerse el kimchi. Si está vivo, no se puede. Dios a veces parece que nos hace kimchi a nosotros. En el año 1962 hasta octubre, Dios me ha pisoteado, me ha doblegado, me ha pulido hasta no poder más. Al ser llamado el yo, había dejado para que ya no se pueda confiar en ese llamado el yo. Yo, cuán necio era. Yo, cuán malo era. Yo, cuán sucio era. Yo, junto con los amigos cuando iba para robar melones, era distinto a otros amigos, porque creen en Jesucristo. Otros comían, tiraban, comían, dejaban. Yo decía, por más que ustedes roben, es posible. Yo siempre olía y cuando estaba inmaduro dejaba. Olía primero y si estaba maduro, eso quitaba. Y yo siempre dejaba uno y así traía dos. Y cuando yo estaba saliendo, y yo trataba de no pisar los melones, pero mis amigos pisaban todos los molenos. Yo pensaba que yo era buena a pesar de que robaba. Realmente yo pensaba que era así, porque yo no hacía como ellos. Otros estiraban la manzana. Yo realmente hacía rodar, rodar, rodar. No hacía falta para que hasta la rama yo lo saqué. Cometí pecado, pero a mi manera era un pecador muy buenito. Por lo cual, los que creen en Jesús dicen, yo creo en Jesús, soy distinto a ustedes, yo soy bueno, robo pero no como ustedes. Siempre era un hombre muy bueno. En el año 1962, Dios, como cuando va sazonando la colchina para el kimchi, hizo que yo pierda toda mi fuerza. Realmente me dejó muerto y
para que no haya ni una pizca de esperanza hacia mi ser. Yo soy un ser así, pero pensé que yo era bien brillante, pensé que era inteligente, yo pensé que yo tenía una mente brillante, un ser estúpido. En el mes de octubre, en ese mismo año, por primera vez, todo mi pensamiento lo vacié dentro de la Biblia, la sangre de Jesucristo, entendiendo que perdonó todo mi pecado y obtuve el perdón del pecado. Hoy en día, hasta ahora, estoy tan agradecido porque Dios me ha guiado. Cuando leemos la Biblia, Dios se encuentra con el hombre y Dios le habla. El hombre es tan inteligente, tan sobresaliente, y no es que lo oye en silencio, sino que oye como quiere. La vida del hombre es así, y por una cosita que lo hace bien, yo lo hago bien, yo lo hago bien, así va hablando. ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios, ¿cómo habla? Yo, cuando guía a Israel de Egipto, como el águila alborota el nido, como así yo te he guiado. El águila, ¿cómo? El águila sobre el precipicio hace la casa. ¿Cómo? Con espinas. La espina no está para afuera, sino hace para que la espina esté lleno dentro, en la parte interior. Y dentro pone ramas, piel de conejo para que sea suave. Y allí llega a tener sus crías. Cuando uno a uno sale, es tan bello. Y dice que a una velocidad de 50 kilómetros corre para traer el alimento, tiene una buena vista, ve cómo pasa la serpiente, cómo pasa el ratón y toma eso y le trae a su cría. Y el cría al comienzo crece, pia, pia, pia. Mamá, mi mamá buena, mamá que parece un ángel. Realmente. Mi mamá, y las crías van cantando. Lo sabes. En el momento en el que cambia su piel a pluma, empieza a entrenarlos. Debes salir del nido. Sal. El cría demasiado ama el nido, no quiere salir, tiene miedo. Sal, mamá. El águila, cuando cambia ya pluma, tiene que aprender a volar. En el nido no puede aprender a volar. Sal. Mamá, mamá, a mí me gusta aquí. Tienes que aprender a volar. ¿Qué tanto si no aprendo? Mamá, tú me traes la comida ya. A mí eso me gusta. Sal. Y hay una guerra entre los crías y el águila. Hay muchos que pelean como esos crías contra Dios, pero ya no se puede más. Y dentro del nido, esas ramas, la piel de conejo, lo saca todo y el cría se asusta. Mamá, que era tan amable, cambió a ser madrastra. Mamá no era así, ¿qué le pasa? Parece que no está cuerda. ¿Qué le pasa? Esas ramas tan preciosas, ¿por qué? ¿Por qué lo desecha? ¿Qué pasa si me clava? Las espinas le clavan. Y el águila va alborotando el nido. Pa, 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 va aleteando como el coro cuando cantaba, y un león iba tocando el tambor y los críos no pueden aguantar y las espinas le clamaban. Mamá era madrastra, hasta ahora me había tratado de manera hipócrita, hasta ayer era tan amable, pero ahora ¿a quién debo confiar para vivir? ¡Sal! Mamá, mamá. Pa, 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 pa. No puedo respirar. Y llorando sale hacia afuera. Y el águila pone en su espalda al cría
y sube en lo alto del cielo. El cría por primera vez ve el mundo. ¡Wow! ¿Qué es? Mira. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde es eso? Pero de repente, mamá desapareció. ¡Ay, el cría muere! ¡El cría muere! Y aletea, aletea. Ahora ya estoy muerto. Y ay, las rocas que eran puntiagudas. Señor, reciba mi alma. En ese momento viene la mamá y le toma. Mamá, ¿dónde tú has ido? Y así le echa, le recibe, le echa, le recibe, le recibe, le echa. Y cuando va continuamente haciendo eso, el cría aprende a volar. Mamá, ahora la última vez, mamá, sí, sí, sí. Y allí aprende a volar. Dentro del nido no puede. Dios así nos va guiando a nosotros, fácilmente hablando, nuestro pensamiento. Y el pensamiento mío y el pensamiento de ustedes es distinto. Cuán necio es el pensamiento del hombre, cuán sucio es, cuán malo es nuestro pensamiento. El pensamiento y él. Ahora el pensamiento nuestro y él lo cambia. Cuando trabajaba en Kimchon, yo trabajaba con el misionero. Él tenía un carro muy bueno de Land Rover de Inglaterra. Un día se rompió la propela, el pro. Y para pedir eso teníamos que hacer el pedido en Singapur y nos iban a enviar por una encomienda en el avión. Durante un mes no podíamos dejar estacionado el carro y nosotros usamos eso mediante un repuesto hecho a la mano y las veces que paramos teníamos que cuidar y realmente cuando nosotros retrocedíamos, pasando un mes, cuando vino el repuesto, no se imaginan lo cómodo que era el vivir con el pensamiento de ustedes y el pensamiento de Dios. El pensamiento de ustedes es siempre inestable, pero cuando ustedes ponen el pensamiento de Dios, hagan lo que hagan, es buenísimo. En la palabra que hoy hemos leído, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lepra se refiere a pecado. Usted es un sobresaliente, inteligente, pero como Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón. Realmente, como él era leproso, son pecadores. En Samaria había un profeta. Era una señorita. Esta señorita le dice al general Naamán: Naamán trae a una muchacha que es cautiva. Cuando vemos la Biblia, es muy, muy interesante. En una casa vivían dos mujeres. Una mujer, esposa del general, era de alta estima, poder, dinero, tenía todo lo que una persona del mundo deseaba, pero el hombre era leproso y vivía siempre en angustia. Tenía pus, no podía ni acercarse y no se sabe ni cuándo va ahora a dejar el cargo, le van a echar del cargo, pero contrariamente la muchacha cautiva vino como cautiva y era esclava. No tiene ni vacaciones, ni sueldo, no tiene realmente un regalo o tampoco no tiene una fecha en la que dejará el trabajo. Pero aquella muchacha era una muchacha que estaba en una postura tan vil conforme al mundo, pero tenía esperanza hacia Dios. ¡Wow! Nuestro dueño, General Naamán,
es un leproso. Eso, si va junto al profeta de Samaria, él al momento se va a curar. Le enseñó. Nuestro dueño, si va ahora a Samaria, conforme a la palabra mía, y se cure, la angustia se va a marchar, estarán felices, va a sobreabundar el amor, yo también estaré muy feliz. Y vivía con esperanza. Pero la esposa del general Naamán, la señora, siempre estaba en desesperación. Ay, aquella lepra. Pero un día, esta muchacha predica el evangelio. El general Naamán, cuando su esposa mira, ella debía estar triste, debía añorar la tierra natal, debería llorar, debería extrañar a su padre, madre, a sus hermanos, debería de tener insomnio, no podría digerir, debe llegarle el problema a esa muchacha, pero ella siempre sonríe, está contenta, feliz y con esperanza vive. Pero teniendo cargo, belleza, dinero, poder, y siempre en medio de la angustia vive. Realmente eso se ve al momento cuando dos viven en la casa. Realmente la esposa del general Naamán envidiaba a la muchacha y le dice a la muchacha, si nuestro amo va junto al profeta de Samaria se curará de todo. ¿Qué? ¿En serio? Por lo cual, si fuese así común una muchacha, pero ella era inteligente, brillante, hallaba la gracia y no podía menos que confiar en ella. Y le dice al marido, el marido oyendo eso, le llama a la muchacha. ¿Es cierto lo que tú dices? Sí, general. Sí, profeta, Samaria había salvado hasta el muerto, va a curarle al momento. Sí, ¿has visto que le curó la lepra? No he visto. Realmente cuando alguien va allí, no hay nada de lo que no se pueda realmente realizar. Y cuando le pide al rey, el rey envía las cartas y va al palacio de Samaria y le muestra la carta. Y cuando mira aquello, el rey de Siria le dice para que cure la lepra de su general. Esto es realmente... Ah, sí, motivo para atacar. Y Eliseo le dice, envíalo a mi casa. Y con el caballo, con la carreta, ahora el general pensó que Eliseo le iba a recibir bien, pero le dice Giezi, usted tiene lepra. Nuestro amo dice que 7 veces vaya a lavarse en el Jordán. Fin. ¿Qué dice el general Naamán? Que él era leproso, pero era un general. Su orgullo por completo fue doblegado. Pensó que Eliseo vendría y que le invitaría a té, que le haría sentarse. Desde ahora le vamos a curar la lepra. Cierre los ojos, vamos a orar, Señor, por favor. Y así pensó que le iba a curar. Se enojó. Señores, nosotros, cuando llevamos la vida de creencia es difícil, cansador, por una sola razón. Yo soy un pecador, soy malo, soy carente, soy vil. Cuando uno llega a saber aquello, por vergüenza, no puede dar su opinión. Solamente vienes una persona que obedece a la palabra del Señor. Satanás. Jesucristo ha venido para el perdón de nuestro pecado y por más que ha perdonado todo nuestro pecado, aceptando aquello para que no pueda creer en la realidad de que ha sido perdonado su pecado a mucha gente. ¿Por qué? Porque claramente sobre la cruz, muriendo crucificado,
por entero había perdonado nuestro pecado y en miles de partes está escrito que nuestro pecado ha sido perdonado. Sin embargo, todos dicen que son pecadores. Todos dice que no me acuerdo de tu pecado como se deshace la nube. Regresa a mí, yo te lavé, yo perdoné el pecado de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Realmente los versículos que yo memorizo son tantos. Mediante aquella gracia por la fe ha sido salvo. No es de ustedes, don de Dios, no es de las obras. Y aquellas palabras, por más que uno lo lee, ya que su ser está en lo alto. Los seminaristas vienen para estudiar la Biblia y yo le enseño a todos de la misma manera. Entre los seminaristas, los que conocen su carencia, vacían todo su ser, y sea cual fuera el pensamiento que les surja, vacía todo y acepta la palabra de Dios tal como es. Entre ellos los que son inteligentes, los que piensan que es sobresaliente, confían en su pensamiento. Por lo cual, la palabra de Dios no entra dentro de aquella persona. Aquí que dice la palabra, aquí dice así. Y vino Naamán con su caballo y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice, tú vete al Jordán a lavarte 7 veces, quedarás limpio. Lávate, quedarás limpio. Si te lavas, quedarás limpio. Te lavas y si no te sale, quéjate en ese momento sin hacerlo. Y Naamán enojado se fue, diciendo, he aquí, decía para mí, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y farfarrillos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Su pensamiento va mencionando. Por lo cual ustedes, la palabra de Dios, cuando lo abren y cuando ustedes van tratando la palabra de Dios, el pensamiento de ustedes, todos somos descendientes de Adán, como ellos, estamos bajo el dominio del diablo y nosotros tenemos el conocimiento de haber aprendido hasta ahora y tenemos una dirección totalmente contraria a la de Dios, por lo cual el pensamiento de ustedes, aunque sea un poquito, si lo expresan, si ustedes aplican su pensamiento, ustedes contradicen la palabra de Dios y es absurdo la palabra de Dios. Sea quien fuera en esta noche, sin excepción, yo he cometido pecado, no puedo menos que ir al infierno, soy un maldito, cuando es tal persona, la palabra de Dios, tal como es, lo puede aceptar. Dios, como lo ha dicho, 7 veces lávate en el Jordán, entonces quedarás limpio. ¿Qué dice? Sí, que me lavo 7 veces, muchas gracias. Ahora mismo me iré a limpiar. Muy fácil, muy simple, pero entra el pensamiento de Naamán y como dice, he aquí, yo decía para mí, ¿el pensamiento de quién? Yo decía para mí, para curar la lepra no se cura con su pensamiento, sino con el pensamiento de Dios. Es lo mismo, lavar el pecado de ustedes no es mediante el pensamiento de ustedes, mediante la palabra de Dios lo lavan. El pensamiento de ustedes no concuerda, pero en la palabra de Dios debe aceptar la palabra de Dios. Si es así, asa la palabra de Dios, si cuestionan, ustedes deben determinarse a ir al infierno. ¿Entienden? ¿Entienden? La palabra de Dios con la fe es aceptarlo. Yo, mi padre, cuando mi hijo nació, tiene 45 años mi hijo, en ese momento mi padre falleció. Yo siempre mi madre falleció cuando yo tenía 8 años de pequeño.
Nuestro Padre sufrió mucho por nosotros y yo tenía un corazón de ruego para servir a mi Padre. Cuando yo me convertí en pastor, mi Padre, más que servir en otro punto, era lo importante realmente guiar a mi Padre al cielo. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, sí, está bien, yo voy a creer. Y cuando yo le sugería, bueno, no se podía oponer al hijo, él decía que iba a creer, que creía, pero no tenía ganas de creer. Continuamente, cuando le insistía, decía, yo voy a ir al cielo. ¿Cómo usted va a ir? Porque yo no voy a poder ir. Yo hice tantas cosas buenas. Si yo muero, no me va a preguntar, ¿tú qué hiciste en el mundo? Señor, yo hice muchas cosas buenas. ¿Qué cosas buenas hiciste? Señor, no hay algo más bueno que salvar al que va a morir. Yo salvé a muchos que iban a morir. Sí, me va a enviar a mí al cielo. Mi padre, en la guerra del 25 de junio, había tanta gente que realmente a medias morían. Con su sabiduría, mi padre había salvado a mucha gente. Sí, ese muchacho iba a morir si no era por mí. Había varias personas que vivieron gracias a mi padre. Esa justicia tenía mi papá. Cuando yo le sugería la primavera que viene. ¿Por qué tiene que esperar hasta primavera, padre? Es que la primavera es el cumpleaños de los 60 años de mi amigo. Desde pequeño era muy amigo. ¿Cómo? Yo tengo que ir en su cumpleaños y gozarme. Tengo que ir a tomar un trago con él. Cuando creemos en el Señor Jesucristo uno no debe tomar. Y después de disfrutar y tomar voy a creer luego en el Señor Jesús. Era otoño. Otra vez en primavera dice otra cosa. Voy a creer en otoño. ¿Por qué hasta otoño? Mi amigo va a tener una nuera, tengo que ir. Ah, mi papá tanto gustaba de sus amigos. Pero en ese momento, mi hermano vivió largo tiempo en Japón. Entonces, realmente yo comencé a servir a mi papá. Mi padre tenía úlcera y tenía una hemorragia, la hemoglobina caía, 14, 13, lo normal. Llegó hasta 8, 7, 5, máximo 5. Veía que mi padre no iba a poder vivir largo tiempo, pero mi papá no pensaba así. Padre, usted dentro de poco va a fallecer. No le podía mencionar eso. Un día mi padre me llamó y me dijo, papá de Unshuk, ¿tú estás afuera? Sí, padre. Yo, junto con mi esposa, entré a la habitación de mi padre. Mi padre estaba acostado, se despertó y de repente decía una palabra y vomitó sangre. La sangre, conforme a que sale la arteria, el color es distinto. Lo que sale de las venas realmente es bien rojo, pero cuando está un poco acumulado es más oscuro, negro. Estaba largo tiempo acumulado. Yo también me asusté. Mi padre se asustó y mi esposa también. Nada dijimos, pero los tres pensamos de la misma manera. Falta poco para que mi padre muera. Mi esposa lloraba y limpiaba toda la sangre y le hizo acostarse en nueva frazada de edredón. Y padre, le dije, padre, ¿usted está bien? Sí, yo estoy bien. Sí, veía que vomitando toda la sangre, él se iba a sentir un poco más libre. Yo puse una grabadora y le dije a mi padre, padre, en caso que si usted muere, no está ni nuestro hermano. Cuando nosotros nos acordemos de usted y cuando queramos nosotros oír su voz, hemos puesto para ello una grabadora. Si le parece bien, usted si tiene algo que decir, yo voy a grabar y después que usted llegue a fallecer, vamos a oír todos juntos su voz. Sí, lo hiciste muy bien.
Yo realmente tenía cosas que quería decir a ustedes. Las cosas que habían pasado, que no sabíamos. Había un cassette de 60 minutos en la parte delante y atrás del cassette, y descansando me iba ahora diciendo, íbamos grabando, decía todo lo que quería. Al último mi padre había dicho, cuando yo muera, ustedes con una poca herencia no peleen entre los hermanos. Sí, padre, haremos como usted diga. Y cuando yo muera, mi cuerpo, ustedes van a sepultarme en la sepultura que está al lado de la sepultura de tu madre. Cuando yo muera, el que me va a vestir al cuerpo muerto llama al señor Kim del pueblo. Él desde pequeño, él me conoce. Cuando me toque, no dirá que yo soy sucio. Sí, padre. Así dejó el testamento. Yo le pregunté a mi padre, padre, cuando usted llegue a fallecer, tal como usted ha dicho, vamos a hacer todo lo que usted nos dice y vamos a sepultar así su cuerpo también. Pero, padre, su alma, ¿hacia dónde se dirige? Mi padre no podía responder. Estaba largo tiempo y luego él suspiró bien grande y con una voz que temblaba. Yo quiero ir al cielo, pero es muy tarde. Yo no tengo ni una bondad, yo no tengo ni una obra para poder ir al cielo, porque debería tener para ir al cielo. Y él, con un rostro de gran desesperación, iba mencionando aquello. En ese momento estaba muy feliz yo, en primer lugar, porque en el cielo no necesitamos nuestra obra, nada de nuestro mérito. Ustedes, por más buenos que sean, son malos, y con la obra de ustedes no pueden ir al cielo de ninguna manera. Dios a nosotros para enviarnos al cielo con la bondad de Jesucristo lo ha intercambiado, y nuestra maldad con ello Jesucristo ha sido crucificado. Vamos con la obra de Jesucristo, es solamente creer en ello. En segundo lugar, estaba, ya que yo era pastor, esto viene a ser mi especialidad. Yo, acerca de la expiación que aparece en la Biblia, yo en todos los lugares lo busqué, desde el Antiguo Testamento, cómo se perdona el pecado, y cuando el sacerdote comete pecado, cómo el pecado pasa, cómo ha sido crucificado. Solamente eso es mi especialidad. No saco nada, busco todo, y lo que falta busco en la computadora, busco en el diccionario, y sacando todo. Yo voy estudiando eso. Yo tengo convicción para obtener 100 sobre 100, sea con quien sea, tomando el examen. Le he comentado a mucha gente. Otros han recibido la salvación, pero estaba agradecido porque delante de mi padre. Ahora era un examen previo, todo lo que yo prediqué delante de otros. El que yo haya predicado, claro, no era una práctica, pero era como un examen premio antes de predicar a mi padre que estaba acostado durante 2 horas, cómo Jesucristo fue crucificado por nuestro pecado, y nuestro pecado, como no es que nuestro pecado lo pasamos en las manos de Jesús. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios es el que
pasa? Y detalladamente le expliqué. Papá oyó todo eso y estando acostado en ese lugar mismo, abrió la boca y dijo, Señor, muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias por mi pecado. El Señor Jesús ha sido crucificado, lavando todo pecado. Muchísimas gracias por haberme lavado todo mi pecado ese día. Tenía un sueño. Mi padre obtuvo el perdón del pecado y obtuvo la libertad en su corazón. Hermanos, yo soy feliz porque soy pastor. ¿Por qué? Porque vivo bien o porque soy inteligente. No, no es nada. No es para nada aquello, sino que a millones de personas he predicado este evangelio y oyendo el evangelio ellos se han despojado del pecado, han recibido la salvación, han sido justos y como hijos de Dios han renacido. Cuando veíamos esta realidad, en gran manera estaba contento, agradecido. A veces sí, durmiendo a la noche, comiendo, en medio de la comida quiero predicar y tanta gente ha obtenido el perdón del pecado y mi padre obtuvo ese perdón del pecado y durante 3 días luego vivió y luego falleció. Podía ver la verdadera figura de mi padre. La figura que hasta ahora conocía no era eso. La figura que yo conocía estaba amarrado al pecado, amarrado a Satanás. Mi padre parecía tan santo, parecía tan divino, era tan bello. Y en el sanatorio nosotros llamamos una ambulancia y lo llevamos a su tierra natal. Al momento que fue, mi padre durmió y luego dijo, papá de Eunsook. Mi hija se llama Eunsook. Siempre mi padre me decía, papá de Eunsook, padre de Eunsook. Sí, padre, yo le decía. Yo, ese camino tan largo, pero vine demasiado cómodo. Agradezco a Dios. Yo no sé cantar, pero ustedes podrían cantar por mí. Mi padre de ninguna manera es una persona que pueda decir aquello. El Espíritu Santo estaba sujetando a mi padre. Claro, llorando cantamos, eran lágrimas de gozo. Estábamos felices. Mi padre dijo que llamemos a sus amigos y a cada amigo nosotros hemos traído y él decía, yo, ¿saben ustedes? Jesucristo, a que mi hijo el menor, papá de Eunsook, cree, yo creyendo en ese Señor Jesús voy al cielo. Era tan divertido compartir con ustedes, pero yo voy antes que ustedes. Yo voy a preparar buen lugar para ustedes. Ustedes también crean en Jesús a quien mi hijo menor cree y vengan al cielo y vamos a compartir buenos momentos como cuando vivimos aquí. Era el estilo de predicar de mi padre. Predicando el evangelio, mi padre falleció. En el momento que mi padre falleció, estábamos tan agradecidos, muy agradecidos. Todo el día vinieron los invitados, no podían partir y a las 12 había tiempo y salimos afuera. Yo tenía ropa estaba en luto y no importaba que me arrodille. Me arrodillé sobre el piso y la estrella del cielo era bello y dije, Dios Padre, era el sueño de toda mi vida. Pero si mi padre hubiese muerto sin poder obtener el perdón del pecado, un ser que ni puede predicar a su padre, ¿cómo seguiría predicando? Pero mi padre, para que pueda recibir la salvación, hizo para que vomite sangre, para que mi hermano mayor vaya a Japón y para que mi padre pueda estar con nosotros alojado. De manera milagrosa recibió la salvación, estábamos agradecidos.
y mi hermano estaba en Japón, le llamamos, no había lugar en el avión, no había avión de ida y vuelta y mi hermano vino en barco, vino 5 horas después de que murió mi padre. Mi hermano pensaba que era un hijo muy infiel porque no pudo ver la muerte del padre y estaba muy angustiado. Yo estaba tan agradecido y después de sepultar comíamos nosotros y la comida era carne de cerdo, era tan delicioso. Comí uno y cuando quería comer más, ¡qué rico!, le dije a mi hermano. Y mi hermano seriamente me miraba. Él no dijo nada, pero me decía con su mirada, ese que dice ser pastor, ¿cómo puede decir que la carne es deliciosa si el padre murió? Y con esa mirada me miraba. Yo no me sentía así. Mi hermano decía que siempre era infiel. Yo decía, soy fiel, soy digno, porque yo llevé al cielo a mi padre. ¿Verdad que soy digno? Y Dios había salvado a cada uno de los miembros de la familia y sentía agradecimiento. Cuando yo he leído la Biblia, Dios, al general Naamán, la lepra se refiere al pecado y es la manera de obtener el perdón del pecado. La manera de obtener el perdón del pecado, curarse la lepra. Simplemente ve a lavarte en el Jordán 7 veces, entonces te restaurará tu piel. Debe creer tal como es esa palabra. Pero allí el general Naamán adhiere su pensamiento y dice, yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y farfarrillos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Eso es su pensamiento. Su pensamiento es distinto a la palabra de Dios. Por lo cual, señores, por más que uno lee la Biblia, con su pensamiento, cuando mira, ve de manera totalmente distinta la palabra. A una persona, yo le dije, cuando le hablaba la Biblia, en Romanos 3:23 le dije, porque han sido destituidos de la gloria del Señor. Yo desde antes sabía, yo memorizo, él decía. A ver, usted conoce el 24, no podía responder. A ver, usted léalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estaba hablando con un rector de la universidad. El 24 que dice, le pregunté, con empeño si ora, dice que obtendrá el perdón del pecado. Él decía cosa absurda, siendo rector decía eso. El 23 dice que somos pecadores por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien sabe que es pecador, pero aquí dice justificados gratuitamente, pero no podía entender eso. En su pensamiento era pecador. Claro, no había razón para que él diga que era justo, pero decía justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí dice así? Pero Dios, nosotros somos pecadores sucios, pero el Señor Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor, la condición por la cual nos dice justo. ¿Por qué razón? Porque somos buenos, porque no cometemos pecado, porque vivimos de manera bondadosa. No, somos pecadores que han cometido muchos pecados. Pero el Señor Jesucristo, muriendo sobre la cruz, nos ha redimido, nos lavó y recibió el castigo a nosotros y nos ha redimido, y el Señor nos dice justos a nosotros. Y el rector luego miró y dijo, podemos obtener perdón del pecado si nos arrepentimos con empeño. En su pensamiento, lea bien.
Yo, una vez, era una abuela, madre del hermano, era inteligente porque era funcionaria cuando era joven y para que su madre pueda recibir la salvación, el hijo tanto le suplicaba pero no le oía. Era campamento de invierno. Ah, madre, realmente vamos a airearnos en el monte. Sí, sí, y le trajo a la retiro. Había mucha gente y se dio cuenta que era casa retiro y se enojó. Y su madre, al verme, me dijo que yo era una secta. Por lo cual, él ya decía que usted dice que es pecadora. Claro, yo soy pecadora. Secta como usted dice que no tiene pecado. No sé cómo ella aprendió así. Isaías 53:6, ¿puede leer? 53:6, como dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al Señor Jesucristo lo cargó, no está en nosotros, pasó al Señor Jesucristo. Y la abuela leía, todos nosotros nos descarriamos, pero sigue siendo pecadora. Te digo que yo soy pecadora. Secta como tú dices que no tiene pecado. ¿Cómo es que? Secta no tiene pecado y el normal tiene pecado. Lea otra vez. ¿Y es pecadora? Te digo que yo soy pecadora. ¿Usted no cree en la Biblia? ¿Por qué no voy a creer en la Biblia? ¿Usted no cree en la Biblia? Señora, ¿qué dice en la Biblia? ¿Puede usted leer de manera detallada? Mírelo de manera detallada. Ella miró y se asustó. ¿Sigue siendo pecadora? Ya no podía responder. Ese día, esta abuela, por primera vez, Dios había cargado todo nuestro pecado al Señor Jesucristo. El pecado ya no permanece en nosotros, pasó al Señor Jesús y mirando esa realidad se asustó. Dice que el pecado pasó al Señor Jesús. Sí, sí. Entonces el Señor Jesucristo, siendo crucificado, recibió el castigo por ese pecado. Entonces, ¿sigue siendo pecadora? No, me dijo. Obtuvo el perdón del pecado. Volvió a su casa. Dice que cambió demasiado, dijo la nuera. Por la edad no podía ir afuera, pero alguien que conocía la llamaba, abriendo la Biblia. Éramos pecadores, pero Jesucristo murió en lugar de nosotros y no seguimos siendo pecadores. Justo está bien decir así. Dice que todos los días ella hace así sin poder salir afuera. Sentíamos mucho agradecimiento. El general Naaman, sus siervos. Qué raro nuestro. Ay, general, en otras cosas él es tan estricto, frío, pero hoy tiene tanta emoción. Dice para que se lave 7 veces, pero ¿por qué tanto se queja, eh? Y luego le dice, ay, amo, general, si el profeta te pide algo más grande, ¿no lo harías? Hace calor porque no se va a zambullir. Naamán. Realmente el espíritu maligno que no era su pensamiento le puso ese pensamiento. Cuando se puso a pensar, sí, me dice para que me lave en el Jordán y que me voy a curar, ¿por qué actuó así yo? Ay, sentía agradecimiento hacia sus siervos. Y bueno, vamos. Y se fue al Jordán. 7 veces se zambulló. 1, 2, 3. Y se lavó. Y luego se subió y se curó la lepra. No podía mirar aquello. Y le pregunta, ya me curé, le dice, ay, general, usted se curó, se curó, se curó. Cuando él se miró, esa lepra tan fea se había curado y quedó como la piel de un niño. Dios le había otorgado la gracia
Y realmente, por más que decía, así, y se lavó 7 veces y se curó. De tal manera nuestro pecado. No es que debemos hacer algo para lavarlo. Nuestro pecado, el Señor Jesucristo encargándolo todo por entero. Aquel Señor Jesucristo cargando nuestro pecado sobre la cruz cuando se crucifica y muere. En ese momento, el castigo de todo nuestro pecado acaba. Pero Satanás nos engaña. No es para que se enoje, pero hace para que se enoje, esté rabioso y que esté con la ira y se quiere ir a Damasco. En ese momento no estaba sobrio. El diablo le puso eso en su mente. Sin embargo, mira, ya hablé así porque no fui al Jordán. Ya no puedo ir al Jordán, qué vergüenza. Pero el siervo le dice, si el profeta te pediría algo más grande, ¿no lo harías? Lavarte en Jordán no es difícil, hace calor, nosotros también nos vamos a bañar. Vamos. El general Naaman, dentro de la carreta, que regresaba a su casa. Gracias, mi corazón era así, pero así. Si no hubiese sido por ustedes, yo caprichoso iba a volver y iba yo a seguir con la lepra. Gracias a ustedes. El general creo que habrá dicho así. Querida, yo me curé todo de la lepra. Y la esposa ahora no se descalza sin media, agarrándose la mano y llorando. Mira aquí, aquí. Llorando, sonriendo, feliz, abrazándose, curándose. ¡Ay! Soltándose, feliz. Y la muchacha que estaba en la puerta, desde hoy, ven. Tú eres mi hija, no eres más la esclava. Gracias a ti yo me curé de la lepra. Se va la angustia, el temor, la tristeza, gozo y armonía está lleno. Y luego, ahora, no tiene un fin para que nosotros lleguemos a pensar como queramos. Y yo me puse a pensar, se convirtió en su hija adoptiva. Papá, vamos al cuartel para predicar y cuando lleguen a ascender los soldados, la condición para ascender, estudio bíblico, salvación. ¡Ay! Estaban felices. El general Naaman conocía el camino para curarse la lepra, yendo hasta Samaria, por no poder doblegar su pensamiento, por enojarse. Si él hubiese vuelto, toda la vida iba a vivir como leproso, pero cambiando el corazón, no confiando en su pensamiento, conforme a la palabra de Dios. 7 veces se lavó en el Jordán y quedó limpio. Debemos creer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ha perfeccionado eternamente a los santificados. Jesucristo muriendo crucificado, todo nuestro pecado quedó más blanco que la nieve. Así la Biblia está escrito. ¿Entienden? El Señor dice que nos acuerda de nuestro pecado, dice que ha perdonado todo nuestro pecado, pero ante nuestro pensamiento, yo tengo mucho pecado, yo he mentido, yo he cometido este pecado, ese pensamiento tiene, por lo cual nosotros hoy, no en otra ocasión, viniendo delante de Jesucristo, el general Naaman, si sigue su pensamiento, irá hacia la destrucción, maldición, dejando su pensamiento. La palabra de Dios, tal como es creerlo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, por su gracia, tú has sido justo.
El Señor esta noche a cada uno de ustedes, el Señor dice, tú eres justo, así nos lo ha dicho. Nos dice santos en 1 Corintios 6:10. ¿Qué palabra dice? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo, cuando realizaba la campaña en Ghana, la primera dama del presidente vino a nuestro campamento y un poco menos de 3,000 estaban presentes y ella nos dio el mensaje, felicitaciones, cuando viene la primera dama del presidente. Comúnmente está muy ocupada ella. 20 minutos, da el mensaje y se retira. Pero la primera dama, después del mensaje de felicitaciones, se sentó al lado mío y era el momento para que yo predique. Durante una hora y media prediqué. Ella había oído toda la palabra que yo prediqué. Y luego, la primera dama no se marchaba. Yo le prediqué el evangelio a la primera dama. Ella obtuvo el perdón del pecado y me dijo a mí que el presidente estaba muy enfermo. Pastor, ¿usted podría orar? Claro, primera dama, claro. Si me da 30 minutos, yo predicaré la palabra y oraré. ¿Y el presidente debe venir aquí? No, yo voy a ir. Está enfermo, no importa, yo voy a ir. Le pedimos el teléfono, ella me pidió el teléfono y le di el teléfono del pastor Cho Kyung-won de la iglesia Cana y a las 9:30 quería enviarnos el carro y con Hemi Choi, Park Jin-young, nosotros llamamos a ella y las dos hermanas. Le dijimos para que preparara algunas canciones porque íbamos a ir delante del presidente. Hizo de escolta los policías y habían venido 3 carros negros y la primera dama personalmente vino para buscarnos. Hemi Choi, Chiñón y cantando le presentamos. Hemi Choi, Park Chiñón fue en el carro la primera dama y el otro carro yo y el pastor Cho Kyung-won y el traductor fuimos y en el otro carro estaban los guardaespaldas. Chehemi, Park Jin-young cantó una canción de Ghana. El presidente cantó junto con nosotros y estaba muy feliz. El presidente me dijo a mí, yo creo que voy a morir. Tengo pecado en mi corazón. Desde muy pequeño, él era un cristiano muy devoto. Yo tengo miedo, me dijo. Su Excelencia, ¿cómo usted supo que tenía pecado? Yo cometí pecado, entonces yo no soy pecador. No es así, Su Excelencia. Sea cual fuera el reino, sea cual fuera la ley, el pecador no define su pecado. El juez define su pecado. Su Excelencia, el juez, hay una sentencia acerca de lo que ha dado el juez por su pecado. ¿Existe eso? Se asustó. En la Biblia. ¿Usted desea ver? Claro, me dijo que quería ver. Y yo le abrí Romanos 3, 23, 24. Los que están trabajando en las leyes, mirando Romanos 3, 23, 24, dice que es lo mismo que cuando dan declarando, tú has cometido pecado, pero por esta razón tú tienes realmente esta sentencia. Dice que es igualito, por cuanto todos pecaron.
Pero Cristo ha cargado el pecado y gratuitamente hemos sido justificados. Su Excelencia, esto es el veredicto final. Usted ha cometido pecado, pero el Señor Jesucristo ha muerto y ha perdonado su pecado y Dios le dice justo a usted. Su Excelencia, por si usted se preocupe, tú, cuando mueras, así dar el veredicto por primera vez en Romanos ha dejado así el veredicto y luego le leí Primera de Corintios 6:10. Yo he sido lavado, yo ahora soy santo, yo soy justo, dijo él. Y estaba muy feliz. Nosotros también estábamos muy felices. Estábamos muy agradecidos ante Dios. ¿Está Chiñón par Hemi Choi? ¿No están? ¿Están? ¿Podría subir? Queremos que ellas canten aquella canción que cantaron delante del presidente. Aquí está el micrófono. Sí, suba, 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 suba. Es la canción que había cantado delante del presidente Ghana. Era muy bello. Sería bueno que lo vayamos a ir juntos, ¿verdad? Jesus loves me. Loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, to me. Yes, to me. Yes, to me. 어두운수. Yes, to me. Yes, to me. Yes, to me. 어두운수. Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. 어두운 속 Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. Yes, to me. Hallelujah. 어두운 속 Sopra rekotul edin denara we ne ferio imu
Nunti erebatu ebenezaya chirasi Nienya menaboa yenabodui Bumayentu ebeneza Nya menaboa yenabodui Ebeneza Anya menya tu marakwa Ebeneza Nya menya boa yenabodui Ebeneza Anya menya tu marakwa Anya menya tu 예, 감사합니다. Muchísimas gracias. El presidente de Ghana, Su Excelencia, 4 horas antes de fallecer, oyendo el Evangelio, obtuvo la salvación y contento fue al seno del Señor. Nosotros, cuando volvimos del palacio, 4 horas había pasado y la primera dama nos llamó que recién el presidente, para ir al descanso eterno, fue llamado por el Señor. La primera dama nos dijo a nosotros. Luego habíamos oído lo que sucedió, que la primera dama está viviendo muy bien, que está muy contenta. No hay nada de lo que tengamos que hacer. El que nos salva, Jesucristo, lo ha hecho, dejando todo nuestro pensamiento sobre la cruz, porque nuestro pecado lo ha perdonado, lo ha lavado. Por la redención en Cristo nos ha dicho justos, entonces somos justos eternamente. Vamos a orar. Dios Padre Santo, amado, por el pecado nosotros que estábamos contaminados, deberíamos de haber obtenido la destrucción eterna, pero Jesucristo, habiendo venido, nos rescató del pecado y había perdonado nuestro pecado sobre la cruz. Satanás, a pesar de que nuestro pecado ha sido perdonado por su muerte sobre la cruz, nos engaña como si fuera que seguimos siendo pecadores y hace para que no podamos creer en la palabra en el que dice que Jesucristo nos dejó limpio. Señor, en este pueblo, en esta ciudad, oyendo la palabra del Evangelio, que es simple, que es fácil, y de tal manera obteniendo el perdón del pecado para que puedan vivir con un mismo corazón con Dios, queremos que le revista la gracia, le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.